Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la ER por organizar esta sesión y por contar con nosotros para esta mesa redonda en la que vamos a hablar de innovación en el sector. Para empezar, bueno, la temática de esta mesa es ver cómo empresas que no son propiamente compañías de renting pueden apoyar al sector a través de sus innovaciones y a través de sus proyectos. El renting es un sector tradicionalmente muy colaborativo que trabaja con proveedores para intentar ofrecer a los clientes el mejor servicio posible, con lo cual creemos que el contenido de esta mesa es interesante para todo el sector. Voy a empezar presentando a los miembros de la mesa. En primer lugar tenemos a Alejandro Valdovinos, que es director de unidad de negocio de Circutor. A su lado está Marius Burstaller, que es director de desarrollo de negocio de DAT Automóvil Ibérica. Y aquí a mi lado tenemos a Rubén Gómez Núñez, que es director comercial de Bosch Service Solutions. Bueno, encantado de estar con vosotros y yo creo que yo conozco más o menos lo que hacéis, pero me gustaría que fuerais vosotros mismos los que explicarais a todo el mundo, ¿no? La audiencia, tanto la que está aquí como la que está viéndonos a través de YouTube, en un minuto, ¿qué hace vuestra entidad por el renting? Empieza tú, Alejandro. Muchas gracias. A ver, nuestra empresa, mi empresa, Circutor, pues al final sería un fabricante de material eléctrico que este año hacemos el 50 aniversario y siempre nos hemos dedicado a vender a través del canal clásico del material eléctrico. Entonces, entramos en el mundo de la infraestructura de recarga hace 15 años y fruto de este desarrollo, pues hemos visto que los cargadores de vehículo eléctrico cada vez maridan mejor, ¿no?, con todo lo que son proveedores clásicos del mundo de la automoción, desde fabricantes hasta también empresas de renting, porque al final pues, son expertos, conocedores de su portfolio y nos ayudan a introducir vehículos en el mercado y nosotros un poco le tratamos de acompañarles pues, con nuestra parte, como se llaman las infraestructuras de recarga. Gracias. Marius, tu minuto. Mi minuto. No sé si soy capaz, ya me conoces. Bueno, nosotros somos DAT. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa que, al igual que comentaba antes Valdovinos, llevamos ya 90 años en el sector. Nos dedicamos a aportar información en el sentido más amplio de la palabra al sector de la automoción y, evidentemente, entre ellos, el renting, por ser uno de los actores más importantes hay un poco de eco, uno de los actores más importantes en el sector, ¿no? Hoy de lo que os quería hablar, y ya lo introduzco un poco, es de cómo aplicar la inteligencia artificial en algo tan simple como contratar un renting o devolverlo. Gracias. Rubén, cuando quieras. Pues voy allí porque Marius se ha limitado muy bien al tiempo, así lo consigo yo también. Bueno, como veis, yo con mi empresa vengo con nombre y apellidos. Yo creo que el nombre, que es Bosch, lo conocéis todos y su tradición dentro de lo que es el sector de la automoción también. Y los apellidos lo que hay que aclarar un poco, porque Service Solutions básicamente lo que denota es que es la división de servicios dentro del grupo Bosch, tanto para servicios dentro de Bosch como para clientes externos. En este caso, nuestra relación con el renting surge, además de por la tradición de relación con muchas OEMs a lo largo de muchos años, porque creemos que uno de los puntos diferenciales del renting dentro del sector de automoción es precisamente la aglutinación de servicios de cara al cliente final, facilitando pues, diferentes gestiones y trámites a lo largo de todo lo que es la vida útil, el customer journey del cliente con la empresa de renting. Y ahí es donde nosotros somos especialistas, en canalizar esa gestión de servicios, esa comunicación con el cliente, con el usuario, y no facilitar solo el servicio, sino reducir el esfuerzo a la hora de gestionar cualquier tipo de interacción. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro a qué se dedican los miembros de esta mesa. También es chocante, ¿no?, que aquí hemos hablado de 50, de 90, de muchos años de experiencia que continúan al pie del cañón ofreciendo servicios relacionados con el cliente, con la innovación. Y como todo el mundo ahora pues, considera que el cliente está en el centro, etcétera, lo que vamos a hacer, os propongo, es que las preguntas que os haga dentro del ámbito de innovación y de soluciones para el renting la hagamos pues, a través de un caso imaginario, ¿no? Entonces, vayamos a empezar, ¿no?, por el principio, ¿no?, por la contratación, ¿no? Supongamos que es una empresa que tiene una flota grande. Alejandro, estaba para ti, ves pensando la respuesta. Imagínate que quiere contratar un servicio de renting para su flota. Imaginemos que, antes comentaba José Martín, ¿no?, que es un 9% el ratio de vehículos electrificados, ¿vale?, que quiere electrificar esa flota. ¿Por dónde empieza, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar en el ecosistema una compañía de renting que quiere empezar a colocar vehículos eléctricos? Muchas gracias. A ver,
Si al final estamos hablando de un proyecto real y estamos hablando de una compañía que está pensando en electrificar, pues lo más importante es garantizar que el sitio donde duermen los vehículos, que generalmente sean las bases de carga, pues tengan que estar electrificadas. Claro, todo esto, al final, pues se tiene que venir acompañado de un proceso que empieza por saber si hay potencia disponible o no en la base en la cual se van a ubicar los vehículos. Y si no hubiera potencia disponible, pues ¿cuánto? De alguna forma, pues podría llegar a ampliarse esta potencia pues para colocar los vehículos, porque como antes ha comentado José Martín en su preámbulo, ¿no? Pues en los vehículos, por mucho que nos queramos electrificar, no podemos fallar a la hora de hacer las entregas. Entonces, a ver, nosotros sabemos de electricidad, sabemos de kilovatios, sabemos de potencia contratada, sabemos de contratos de potencia también con las compañías eléctricas e intentamos acompañarles desde el paso inicial, que sería pues, saber si hay disponible posibilidad o no pues, de ubicar estas infraestructuras de recarga y de qué sistemas de gestión de energía para aprovechar los excedentes pues, deberíamos de proponer, porque en muchas ocasiones el electrificar la flota viene derivado de actuaciones más amplias que vienen propuestas probablemente por un director de eficiencia energética o sostenibilidad. En muchos casos están acompañados también de proporcionar o de incluir pues, placas fotovoltaicas y de aprovechar este consumo de una fuente distribuida pues, para que, entre otras cosas, puedan llegar a recargar los vehículos eléctricos. Ajá, muy bien. Por lo que dices, parece totalmente clave apoyarse en alguien que conoce el sector porque no es fácil el proceso. Ahora nos vamos a mover hacia Vigo, que es de donde viene Rubén. Imaginemos, ¿no?, este mismo cliente que ha montado ya los puntos de carga con Circutor y ahora pues empieza a andar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las últimas tendencias para que la compañía de renting tenga una relación fluida con sus clientes? ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿Qué nos puedes contar ahí? A ver, antes de hablar de últimas tendencias, hablaría de las primeras tendencias, que es, sobre todo, tener claro cuáles son tus procesos, tus políticas de atención y de gestión del cliente, ¿no? Es decir, a lo largo de, como decía antes, de todo el customer journey del cliente, vamos a establecer diferentes puntos de contacto, que algunos van a estar controlados y otros van a ser totalmente imprevistos y que van a surgir de la propia necesidad del cliente. Entonces, ahí, junto con la conjunción o con toda esa amalgama de procesos bien estructurados por parte de la empresa, lo que tenemos es que preparar los canales para ser capaz de atender de la manera más eficiente y, sobre todo, resolver de la manera más eficiente. Entonces, ahí es donde nos podemos apoyar tanto del factor humano, es decir, pues que ese proceso detrás también tiene un grupo de personas que son los que al final van a dar resolución o realizar las diferentes gestiones que son precisas en cada momento, pero también de tecnología. Y ahí es donde entra lo que podemos hablar de últimas tendencias. Entonces, ahí podríamos hablar de infinidad de tecnologías que existen, que están en el mercado y que se pueden aplicar a cualquier servicio, pero lo que tenemos que tener claro realmente es qué tecnología, por qué y cuándo la vamos a aplicar, ¿no? Es decir, no es... Tenemos que romper un poco ese dogma que a veces parece que existe de que tenemos que tener la tecnología, sino entender que la tecnología al final es un medio para llegar a ese fin, ¿no? Que es el resolver la solución. En el caso concreto de renting, en los casos que nosotros nos enfrentamos en el día a día, pues probablemente hay tres que son principales. Por un lado es la aplicación de diferentes algoritmos que nos permitan identificar la solución idónea para un caso muy concreto. Podemos estar hablando de cuestiones relacionadas con derivación de taller, con necesidad de asistencia, etcétera, etcétera. Por otra parte, todo lo que es la generación de asistentes cognitivos que permitan que la persona que está al otro lado gestionando esa incidencia o esa necesidad, que no tiene que ser siempre una incidencia, lo pueda hacer de la manera más rápida y eficaz, sobre todo salvaguardando lo que es el concepto de homogeneidad en cuanto a la experiencia de cliente, es decir, que independientemente de quién llame, por dónde llame o cómo nos llame o cómo nos contacte, que la experiencia sea realmente única y efectiva. Y probablemente en la que más tiempo y esfuerzo estamos invirtiendo es todo relacionado con el procesamiento natural del lenguaje. Es decir, el cliente no siempre sabe realmente la necesidad que tiene o no sabe expresarlo probablemente con las mismas palabras que nosotros lo podemos asimilar internamente. Entonces, el ser capaz de entender lo que el cliente nos dice, analizarlo y pasarlo directamente a algún tipo de resolución, ya sea humana o ya sea automática, es lo que a la larga nos va a resolver con muchísima más eficacia cualquier tipo de necesidad al respecto. Muy bien, gracias, Rubén. Hasta ahora todo ha ido muy bien. Tenemos los coches electrificados, relación perfecta con ellos, con sus usuarios. Llega el día en que se tuerce y hay un siniestro. Marius, ¿ahí hay alguna innovación que nos pueda ayudar para que sea todo más fluido? Desde luego, y además creo que antes Marcel lo ha introducido muy bien, ¿no? Es la digitalización, ¿no? El entorno digital, ese ecosistema digital, creo que todos los que estamos aquí compartimos, ¿no?
y en el que necesitamos que el cliente de alguna manera agilice sus procesos, olvide el canal tradicional, pueda desprenderse de rellenar formularios, papeles, etcétera, y simplemente contacte, bien sea con el call center del renting, bien sea a través de la página web del renting, ese es un proceso a definir, obtenga un link en su teléfono móvil y pueda realizar todo el proceso de gestión del siniestro, tomar las fotografías del impacto, y ese sistema es el que va a realizar mediante inteligencia artificial. Este es un elemento, además, que siempre, cuando hablamos de inteligencia artificial, da un poco de miedo, ¿no? Porque solo vemos... Se me ha caído la petaca, la voy a coger. Solo vemos noticias que nos asustan relativamente, ¿no? Y al final de lo que se trata es de poner en contexto qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial al final no deja de ser como un niño pequeño al que vamos a enseñar un proceso, ¿no? Va a aprender con nosotros y va a realizar siempre un trabajo que nosotros haríamos de manera rutinaria, de una manera completamente estandarizada y siempre bajo el mismo criterio, bajo la misma manera de actuar, ¿no? Entonces, nuestro sistema lo que permite es, como os decía, que el usuario final tome las fotografías del vehículo en el que ha tenido un impacto, el sistema calcule mediante esos algoritmos que también introducía antes él y nos dé un presupuesto de reparación. Evidentemente, cada actor puede necesitar unos valores completamente diferentes y ahí es donde está la enseñanza. No es lo mismo si llevamos a nuestro hijo a una escuela laica, a una escuela católica, a una escuela libre, a una escuela internacional, va a tener una educación. Nuestra inteligencia artificial al final permite eso mismo, es decir, educar nuestro sistema para que actúe como nosotros queramos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial también siempre a veces tenemos miedo de se van a perder puestos de trabajo. No, no es esto lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que esos peritos, esa gente que actualmente está realizando esas labores, pueda dedicarse a labores que realmente aporten alto valor añadido y no calcular lo que vale reparar una puerta, que eso lo puede hacer perfectamente nuestro sistema de inteligencia artificial. Exacto. Muy interesante, gracias Marius. Rubén, volvemos otra vez hacia Bosch. Bueno, seguimos en el mundo de los problemas, ¿no? Pues hemos visto que hay siniestros, también hay averías, ¿no? Entonces, coche conectado, los datos, ahí, ¿qué se puede hacer para gestionar mejor estas incidencias? Pues, si me lo permites, lo voy a hilar o intentar hilar con lo que estaba comentando Marius, porque al fin y al cabo yo creo que una de las claves precisamente es la buena utilización del dato y esa es, creo que estaremos de acuerdo que es la base probablemente de cualquier aplicación, ya sea de inteligencia artificial o de cualquier otro tipo de cálculo. Evidentemente, contar con información fidedigna que proviene tanto del coche como del usuario y conjugarla nos va a dar una riqueza a la hora de poder analizar la situación real y dar la solución correcta y concreta de manera mucho más eficiente. Apoyándome en lo que comentaba Marius, al fin y al cabo nosotros vamos a poder disponer de esos datos y parametrizarlo en función de la política que hayamos definido anteriormente. Es decir, aquí, pues, en la asociación, pues ahora no recuerdo si son 17, 18 empresas las que la componen, probablemente cada una de ellas tendrá diferentes criterios para realizar la misma cosa. Entonces, el poder apoyarnos en este tipo de soluciones, de herramientas, obtener el dato, digamos decirlo, y cocinarlo en base a la parametrización que cada una de las empresas ha definido, es lo que nos va a dar esa clave realmente para ser capaz de determinar el qué. Y cuando digo el qué, es ya no solo darle la solución final, sino ser capaz de ir aprendiendo también con cada una de las interacciones que tengamos con esos clientes, de tal manera que esa parametrización cada vez la vayamos afinando más y consigamos que la experiencia, al final, en todo lo que es el tránsito de vida del cliente, sea cada vez muchísimo más, vamos a decir, cómoda, muchísimo más segura también, y sobre todo de cara a la gestión interna, tanto por nosotros como por parte de nuestro cliente, que en este caso es la empresa de renting, sea con el menor esfuerzo. Que eso, apoyo lo que dice Marius, no significa que se vayan a reducir puestos de trabajo, sino que el trabajo va a ser muchísimo más eficiente, porque al final el humano lo que tiene que aportar es esa capa de valor añadido, porque para las cosas más mundanas o que ya son directamente derivadas a una parametrización, ahí es donde tenemos que contar con la tecnología. Bueno, muy interesante. Bueno, siguiendo con el hilo de ese cliente, ¿no? Pues ha tenido, ¿no? Está electrificado, ha tenido averías, ha tenido siniestros, pero bueno, al final han pasado ya los 4 años y llega al final, ¿no? Entonces, Marius, ahora voy contigo. Datos, valores residuales, el vehículo. Ahí vosotros, ¿cómo podéis apoyar al sector? Al inicio de la mesa os comentaba que nuestra empresa lleva 90 años, ¿no? Nosotros nacimos, evidentemente, no con inteligencia artificial, sino con algo mucho más mundano, ¿no? Que sería calcular valores de vehículos, ¿no? Algo que también es muy difícil de explicar en determinadas ocasiones, porque cada actor también quiere un valor concreto.
Y aquí es curioso, ¿no? Estamos de una manera completamente aleatoria 3 empresas y entre nosotros también de algunas maneras colaboramos, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de valores, para nosotros hoy en día, y si lo unimos al vehículo eléctrico, hemos pasado de tener el miedo, entre comillas, de qué sucede con el motor, que quizá antes no nos lo planteábamos, ¿no? A qué pasa con la batería, ¿no? ¿Qué pasa con la batería? Al final no deja de ser un dato que figura como un estado de salud. Es algo que en DAT, por ejemplo, ya incorporamos en nuestras valoraciones de vehículos para poder dar un valor específico de un vehículo, en este caso electrificado, ¿no? En el que, teniendo en cuenta que un elemento externo, un certificador externo, nos ha dado un certificado del estado de salud de esa batería, que puede haber sido a través de una herramienta de diagnosis de grupo Bosch o de circuitor, introducirlo en nuestros sistemas y determinar el valor residual de ese vehículo, valor residual o valor actual, ¿no? Por ejemplo, ese sería uno de los elementos que ahora estamos trabajando. Muy interesante. Bueno, ahora ya hemos cerrado el ciclo, pero como Marius ha hablado de baterías, Alejandro, voy a cerrar contigo esta primera ronda de intervenciones. Antes José Martín nos ha explicado, ¿no? Cliente residencial, ese cliente autónomo que poco a poco va arañando puntos a la gran empresa. Antes hemos hablado de un ejemplo de una empresa con una flota. Ahora te voy a poner en situación de que es un particular que se quiere adquirir o usar el vehículo a través del renting y lo quiere eléctrico. Tú ahí, mirando un poquito hacia adelante, ¿cómo te imaginas esa relación? ¿Cómo te imaginas ese proceso? ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Mi opinión es que tendría que estar totalmente integrado. Es decir, de alguna forma se explicaría poco, ¿no? El hecho de que un particular quisiera adquirir un vehículo a través de un formato de renting y que el punto de recarga se tuviera que buscar la vida de una forma independiente. Hay una inercia de que, a ver, nosotros siempre hemos considerado que el concesionario es el primer prescriptor a la hora de vender un coche y en consecuencia es eléctrico el primer prescriptor a la hora de también ofrecer una solución de recarga. Pues al final entendemos que al precio o al coste que puede tener el valor del renting de un coche de un particular a 4 o 5 años, pues tiene todo el sentido el incluirle el coste del punto de recarga y también de la instalación eléctrica. Así como antes hemos comentado que en la CASE, a la hora de electrificar proyectos de flotas, estamos hablando de que cada caso es un proyecto y como tal se tiene que abordar por especialistas, aquí sí que de alguna manera una instalación doméstica de un punto de recarga, o bien en una vivienda individual o bien en una comunidad de propietarios, se puede tratar de intentar clasificar y establecer un coste aproximado. Luego nos podemos equivocar de un poco más o de un poco menos, pero entrando en una cuota de renting al final lo encajaríamos. Muy bien, muy interesante. Ahora lo que os voy a pedir a los tres, ¿no? Habéis trabajado en proyectos, con el renting, pero también con otros sectores. Me gustaría que dentro del campo de la innovación, un mensaje al sector, ¿no? Durante un minuto y medio, cada uno de vosotros. Oye, yo me gustaría que tuvieras esta manera de trabajar, esta manera de pensar. Antes lo hemos dicho, el sector es muy colaborativo, con lo cual seguramente está muy abierto a colaboraciones. ¿Qué consejo le daríais a una compañía de renting? Empezamos por ti, Rubén. Bueno, pues en lo referente a mi campo, sería todo el contacto con el cliente. Yo pediría dos cosas. Por un lado, perder el miedo a la introducción de innovación. Es decir, yo creo que todos con tecnologías de las que prácticamente no somos ni conscientes y que el conjunto de todas ellas formarían lo que conocemos como inteligencia artificial, ¿no? Pero, como decía Marius, yo creo que hay que perderle ese miedo porque estamos bombardeados con noticias que tienen connotaciones negativas, cuando realmente yo creo que han venido para quedarse, han venido para aportar valor y han venido para facilitar infinidad de gestiones. Pero al mismo tiempo también pediría cautela. Es decir, a la hora de introducir tecnología, a la hora de hacer un cambio de los procesos con esa introducción tecnológica, tenemos que tener muy claro en la mente qué necesidad tenemos, pero sobre todo qué necesidad tienen nuestros clientes o qué nivel de adherencia van a tener los clientes con la utilización de esa tecnología. Por lo tanto, cada vez que hablamos de un chatbot, de un voicebot, de un canal digital, de cualquier otro tipo de canal de comunicación, lo que tenemos es que valorar nuestras necesidades o pretensiones futuras y las necesidades o el nivel de adherencia del cliente. Y teniendo en cuenta también dos factores yo creo que son fundamentales en nuestro sector. Hay un KPI que yo creo que nos resulta familiar a todos, que es el NPS, que yo creo que históricamente nos ha dado miedo la introducción de la tecnología por cómo puede impactar con el cliente. Bien, yo aquí puedo presumir de casos en los que esa introducción tecnológica
ha incrementado el NPS al corto plazo hasta en 10 puntos en alguna empresa, y al mismo tiempo en la repercusión de costes. Es decir, la introducción de esa tecnología no solo tiene una repercusión positiva en costes dentro de lo que es este mismo servicio, sino en todos los servicios que nacen a raíz de ese contacto inicial. Es decir, el hacer una gestión más eficiente del cliente probablemente nos va a poder permitir hacer una gestión muchísimo más eficiente, pues, tanto a nivel de mantenimiento, a nivel de operación, a nivel comercial incluso. Conocer al cliente, yo creo que al final es la clave para saber realmente cómo estructurar la estrategia de diferentes departamentos a futuro. Muchas gracias. Interesante. Marius. La verdad es que poco puedo añadir después de lo que ha dicho él, pero sí que es cierto que quizá lo más importante siempre es, estamos hablando de innovación, por lo tanto es perder el miedo, ¿no? Siempre con esa cautela que él comentaba, siempre teniendo en cuenta que cualquier cambio en las organizaciones pues siempre cuesta, es decir, al final los humanos, por definición, no nos gusta movernos de nuestro entorno de confort, de nuestra situación en la que nos encontramos cómodos, de lo que hemos hecho toda la vida. Y antes de acometer cualquier cambio siempre hay que valorar pues, qué nos va a repercutir, en qué vamos a mejorar. Estoy muy de acuerdo en que siempre hay que tener en cuenta esos índices de calidad percibidos por el cliente, y ahí creo que cualquiera de nuestras soluciones al final redundan en eso, ¿no? En el que el cliente esté más contento con nuestra organización, repita, sea fiel, que antes también se ha incorporado ese elemento por parte de José Martín, ¿no? el grado de fidelidad que tiene el usuario de Renting, y todo eso viene dado porque el producto diseñado por el Renting sea atractivo y que los colaboradores que estamos detrás del Renting ayudemos a que ese día a día del usuario se convierta en un estado de felicidad, ¿no? Gracias. Alejandro, ¿te toca? Yo lo que diría es de que desde hace 3 o 4 años que empezamos a tener relación con las empresas de renting, pues sí que percibimos que ha habido una gran evolución, ¿no? Es decir, ahora pues podemos decir que no solamente las empresas no solamente se lo creen o lo difunden, sino que además se lo creen. Es decir, en muchas de las empresas de renting podemos constatar que ya hay puestos pues, tipo director de sostenibilidad que de alguna forma pues, trata de imponer políticas para no solamente ser percibidos por sus clientes como más sostenibles, sino además pues, dar la imagen en todos los sentidos, ¿no? Es decir, al final, si una compañía final decide incorporar vehículos eléctricos es por 2 motivos. Primero, porque los vehículos son al menos tan buenos como son los vehículos de combustión, si no mejores, y segundo, porque contaminan menos. Y si el hecho de que contaminen menos, pues encontrarán a la larga menos barreras dentro de los planes de movilidad urbana sostenible o de los planes de movilidad del trabajo que tarde o temprano pues acabarán saliendo. Muy bien, entonces voy a resumir, ¿no? Al final, ¿no? Resumiendo lo que habéis dicho, hay que tener menos miedo a la tecnología, sin perder la cautela, con una visión muy centrada en el cliente y sobre todo con un objetivo, ¿no? de sostenibilidad a largo plazo. Yo con esto, yo creo que aquí lo dejamos. Yo pregunto, vamos bien de tiempo, no sé si queréis hacer alguna pregunta, tanto los que están aquí como los que están desde el online. Aprovechad que tenéis aquí a estos 3 monstruos por si queréis hacer alguna pregunta. Por si alguien no lo ha oído, la pregunta del público. Sí, ahora le llega el micro. Por favor, coge el micro, que si no te oyen, coge el micro, por favor. Perdón. ¿Qué solución habría actualmente para el efecto Filomena? Que ocurriera algo parecido con coches eléctricos. ¿Hay alguna? Informática. El efecto Filomena, al final, lo que influyó es que fruto de la gran nevada, se colapsaron todas las vías de comunicación. En ese caso, pues, el que sea eléctrico o no el vehículo. Es un atasco de coches eléctricos, 5.000 coches eléctricos parados. No, es que esto no depende tanto de la tecnología del motor de... Yo digo que si hay tecnología, si se está pensando en alguna tecnología que permita, por ejemplo, que pudieran llevar un pequeño generador de energía a vehículos eléctricos flotistas, por decir algo, que pudieran en un momento determinado darle una salida de 50 kilómetros, lo que fuera, o venga Dios y nos proteja. Bueno, sí, aquí entiendo la pregunta. Yo creo que la pregunta va hacia qué pasa cuando hay un problema grande y muchos vehículos corren el riesgo de quedarse sin batería, ¿no? Entonces ahí, desde el rack, ¿no? Podemos decir que sí, que hay cada vez más se está pensando en sistemas para poder ofrecer, ¿no? la carga in situ, ¿no? Es decir, poder llevar un vehículo con una batería muy grande para que pueda cargar la batería de coches unos cuantos kilómetros para que puedan
continuar el camino, ¿no? Entonces, en un caso como el Filomena, yo creo que sea eléctrico o que sea diésel, yo creo que es poco relevante, ¿no? Pero yo creo que sí, que todo el sector, no solo el renting, sino todo lo que está relacionado con la movilidad, está andando de manera ordenada hacia una electrificación que es lo que nos pide Europa y lo que nos pide el planeta, ¿eh? Entonces yo creo que es un cambio que habrá que asumir con más o menos velocidad, pero que habrá que asumir. ¿Hay una pregunta desde fuera? ¿No? Vale, tenemos tiempo para una pregunta más desde internet, desde streaming. Marco Antonio Martín, TCO del modelo eléctrico bis diésel. Esta es la de antes, ¿no? Sí. ¿La de antes? Pues si la quieres aclarar. Esta es la de antes, ¿eh? Es decir, el principal problema que hay es que hay una incertidumbre en la composición numérica del TCO del eléctrico, especialmente en los vehículos más comerciales industriales. Pero bueno, ya que me han dejado el micrófono, aprovecho para hacer una pregunta, no vamos mal de tiempo del todo. Una sería casi para Alejandro y es ¿cuál es la frontera donde vemos que tenemos un techo de cristal para seguir en la capilaridad de la distribución de estas tecnologías, de estos sistemas de recarga, ¿no? Es decir, hay mucha preocupación y la asociación lo tiene con dos cosas, la recarga del transporte y la recarga de aquellos que no tienen garaje, ¿vale? Es decir, hay una gran preocupación en ese sentido, ¿vale? Y luego la otra sería no sé si para Marius o para Rubén o para los dos, y es toda esta tecnología tan innovadora que no vamos a tener miedo, pero va a poder estar en un frontline, en una capacidad de venta, ¿no? En lo que es de alguna manera la conversación más compleja que hay con los clientes. Vale. A ver, respecto a las preguntas, José Martín, que tú me has trasladado, al final de ANC 2, ¿no? Dice cómo responder o cómo resolver la casuística del usuario que no tenga un garaje particular. Pues precisamente aquí en Barcelona, BSM, que ha implantado bastantes puntos de recarga, pues ha establecido medidas que puede llegar a alquilar una plaza de recarga con una plaza de aparcamiento con acceso a la recarga a precios bastante comedidos. A ver, es una realidad que en muchas ciudades, pues un 30 o un 40% de los ciudadanos pues no tiene una plaza de aparcamiento, aparcan en la calle. En ese sentido, nosotros hemos participado en proyectos que ahora son de innovación, de aquí a unos años ya no lo serán, pues de intentar electrificar pues prácticamente parkings disuasorios, las calles partiendo, como si dijéramos, del alumbrado público. Es decir, se darán soluciones imaginativas que ahora no se desarrollan más pues porque quizás no haya una necesidad, pero cuando hay una necesidad de que en lugar de hablar de un 1,5% del parque de vehículos que sean eléctricos, estemos hablando de un 20 o un 30%, serán por necesidad. Y a la pregunta de qué hacemos con el transporte pesado, el transporte pesado ha ido más lento que el vehículo de turismo. Es decir, desde hace 2 o 3 años empiezan a haber modelos de vehículos comerciales eléctricos competitivos y empiezan a haber vehículos de transporte pesado competitivos. Hay una gran necesidad que tenemos, que es que no hay grandes hubs de recarga interciudad, ¿no? El tráfico interciudad. La casuística o el problema se conoce, se ha escalado a través pues, de la mesa GTIRBE que propuso el propio Gobierno y uno de los grandes, como si dijéramos, brechas que tenemos de la electromovilidad en este país es que tenemos que acelerar en electrificar también las vías de comunicación. Por suerte, ha salido un consenso entre el Parlamento y el Consenso Europeo para obligar a que los Estados miembros pues, pongan hubs de recarga al menos cada 50 kilómetros en las vías rápidas. ¿Vamos a medias? Sí, bueno, empieza tú. Venga. Bueno, pues a la segunda pregunta, José Martín, te diría que sí. Y de hecho, yo creo que ya es perfectamente factible. Es decir, que en un frontline ya podemos resolver situaciones incluso complejas de manera automática. Por así decirlo, bastaría con saber si esa cuestión en concreta o esa conversación realmente la podemos llevar a un nivel de parametrización lógico en el que, por así decirlo, que sea una concatenación de if-then. Es decir, pues ante este estímulo yo te ofrezco esas dos opciones y el propio cliente se va autogestionando. Es decir, básicamente es como un árbol de decisión que podamos definir de manera simple o de manera compleja y que nos lleve a una resolución final. Pero aquí, y ya le doy paso a Marius, voy a hacer un poco de gallego, por aquello de darnos más fama, y te voy a volver la pregunta. Es decir, podemos, pero realmente queremos a día de hoy hacerlo y en qué circunstancias y para qué cliente.
Entonces, eso ya es la decisión que queda abierta al que se atreva. Yo reitero, también sí, en España sí que es cierto que hoy por hoy, y con toda la humildad, todavía no tenemos ningún cliente en activo, sí estamos ya en fase de pruebas con entidades, sobre todo aseguradoras, pero que en el fondo es similar el proceso al que utilizaríamos en una compañía de renting, pero en otros mercados, dado que estamos presentes en 25 países, sí ya tenemos esto implementado tanto con alquiladores como con entidades de renting. Es decir, es una solución completamente operativa ya. Muy bien, pues con el tiempo que nos habían asignado, damos por concluida esta mesa. Por favor, un aplauso para ellos que se lo merecen.